Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 1. Organización del Estado y de la Administración Pública. Volumen 1. Tema 4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La Organización Judicial Española. 1. Ideas generales. El principio de separación de poderes, uno de los pilares básicos del Estado liberal que distingue entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, se encuentra en la actualidad en declive, por lo que podemos decir con Tomás Ramón Fernández que el viejo esquema se halla doctrinalmente superado y en las democracias parlamentarias modernas se entiende vigente en una nueva formulación como principio de distinción y colaboración de poderes. La interdependencia entre Parlamento y Gobierno no solo ha puesto en entredicho la posición de tercer poder, sino que muy al contrario, se ha llegado a afirmar que la independencia del Poder Judicial frente a presiones, tanto del Legislativo como del Ejecutivo, constituye una pieza insustituible del Estado de Derecho, insistiendo LOEWENSTEIN que la libertad del juez, frente a todo tipo de interferencias de cualquier otro detentador del poder, constituye la piedra final en el edificio del Estado democrático constitucional de derecho, añadiendo que la razón de la independencia judicial no necesita ninguna explicación. Si el juez no está libre de cualquier influencia o presión exterior, no podrá administrar justicia imparcialmente según la ley. Ello lleva a la consecuencia fundamental de que el principio de separación de poderes se traduce en la actualidad en garantizar la independencia judicial, puesto que los jueces son los encargados de hacer efectiva la idea del derecho como regulador de la vida social, y son la garantía última con que el ciudadano cuenta en sus relaciones con los poderes públicos y con terceros. 2. Regulación constitucional de la justicia. La regulación del Poder Judicial en la Constitución española se encuentra recogida en el título B, artículo 117 a 127. La CE le da al mismo un tratamiento más extenso del que recibiera con algunas constituciones anteriores. Ello se debe, fundamentalmente, a que se han recogido en la nueva ordenación las últimas líneas marcadas por las constituciones italiana de 1947 y francesas de 1946 y 1958, sistemas que cuentan con una organización judicial muy similar a la española. Estudiando sistemáticamente los preceptos que la Constitución española dedica al Poder Judicial, podemos establecer diversos principios constitucionales básicos. 2,1. Principio de independencia e inamovilidad judiciales. 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 2. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. En la concepción más común, la función jurisdiccional consiste en la aplicación del derecho por órganos imparciales e independientes. Los imparciales porque en ningún caso pueden ostentar la doble condición de ser órgano decisor y órgano interesado en el proceso de que conoce. Es independiente en un doble sentido, estructuralmente porque no pueden ser removidos libremente por los demás poderes del Estado, y funcionalmente por la ausencia de otras vinculaciones jerárquicas que la puramente procesal, esto es, por la vía del recurso jurisdiccional contra sus decisiones. La propia Constitución española se preocupa de garantizar la idea de independencia del Poder Judicial mediante una serie de principios recogidos en diversos preceptos constitucionales. A. En el carácter exclusivo y excluyente del Poder Judicial en relación con la función de juzgar. B. En el autogobierno del mismo a través del CGPJ.
C. En los principios de inamovilidad y sometimiento a la ley, del artículo 117,1 y 2 CE. D. En la obligatoriedad del cumplimiento de sus resoluciones por parte de poderes públicos y ciudadanos, a que se refiere el artículo 118, al disponer. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. E. En la disponibilidad de la Policía Judicial, de forma que no deba acudir el Ejecutivo en el desarrollo de sus actuaciones de prevención de los delitos, lo que a su vez supone una garantía del ciudadano, principios plasmados en el artículo 126 CE. La Policía Judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. 2,2. Principio de responsabilidad. Complemento y contrapartida de la independencia e inamovilidad de los jueces es la responsabilidad de estos en el ejercicio de su función que consagra el artículo 117,1 CE, de manera expresa y que constituye una norma de garantía para la comunidad. La propia Constitución, además de recoger el principio de responsabilidad, instrumenta una serie de medidas, que no constituyen sino normas respecto de la actuación judicial y que se pueden clasificar como principios procedimentales en el ámbito del derecho constitucional y son los siguientes. Publicidad de las actuaciones judiciales. Oralidad del procedimiento. Motivación de las sentencias. Gratuidad de la justicia. 2,3. Principio del origen popular de la justicia. El artículo 117,1 CE dispone que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey, precepto que engarza directamente con el artículo 1,2 CE, incluido en el título preliminar y dotado de la denominada supraconstitucionalidad, que dispone que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Al decir que la justicia se administra en nombre del rey, no ha hecho sino recoger una fórmula tradicional en nuestras constituciones. Tiene el valor de referir la administración de justicia al rey, símbolo de unidad y permanencia del Estado, árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, recalcando la imparcialidad y neutralidad que constituye la base del poder judicial. 2,4. Principio de monopolio jurisdiccional. Tiene su consagración en el artículo 117,3 CE al disponer el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales, determinados por las leyes según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. El monopolio jurisdiccional así entendido tiene una doble significación. De un lado, la exclusión de cualquier función de este carácter en manos del Ejecutivo o del Parlamento, y de otra parte, la inconstitucionalidad de todos aquellos tribunales especiales o excepcionales no previstos en la norma fundamental, art. 117,6. Se prohíben los tribunales de excepción. Por razones diversas, la propia CE prevé distintas excepciones a este principio que son las siguientes: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Jurisdicción Militar y reconocimiento de tribunales tradicionales. 2,5. Principio de unidad jurisdiccional. Se encuentra consagrado en el artículo 117,5 CE. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La unidad jurisdiccional se manifiesta, además, como unidad territorial y como unidad funcional. Unidad territorial. El Poder Judicial se encuentra recogido en el artículo 149 CS como competencia exclusiva del Estado sobre la administración de justicia. Ello no quiere decir que no se organice territorialmente, sino que, por el contrario, toda la distribución de los órganos jurisdiccionales viene determinada por criterios territoriales. Lo que significa esta unidad territorial es que el Poder Judicial se estructura de forma singular. Esto es, que solo existe un poder judicial estatal sin que quepan poderes judiciales autonómicos.
La referencia a un Tribunal Superior de Justicia que hace el artículo 152,1c, hay que entenderlo como el sucesor de la Audiencia Territorial, cuya jurisdicción se extiende al ámbito de la CCAA, y en el que, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo, habrán de agotarse las sucesivas instancias procesales. Unidad funcionarial. El artículo 122,1c establece la existencia de un solo cuerpo de jueces y magistrados de carrera. 2,6. Principio de participación ciudadana en la administración de justicia. Se encuentra en íntima conexión con el origen popular de la justicia. El artículo 125c abre dos vías de participación ciudadana: la acción popular y el jurado. Respecto de este último señala que participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. 3. La organización de la administración de justicia en España. 3,1. Planteamiento. La Ley Orgánica del Poder Judicial constituye el pilar normativo sobre el que se apoya el cumplimiento de los fines constitucionales atribuidos al Poder Judicial en el Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, la mencionada ley contiene un conjunto de pronunciamientos normativos cuyo denominador común radica en la necesidad de un desarrollo normativo, organizativo y financiero complejo, por suponer la creación de tribunales y juzgados de nueva planta, el crecimiento de los ya existentes y en ocasiones el cambio de su naturaleza, de su competencia o de la circunscripción a la que se extiende su jurisdicción. La Ley de Planta Judicial y Demarcación señala en su exposición de motivos que la misma da cumplimiento al mandato contenido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la regulación legislativa del proceso en los diversos órdenes jurisdiccionales, paralelamente emprendida, que constituye el complemento indispensable de aquella. 3,2. Manifestaciones de la jurisdicción. La organización de la Administración de Justicia es compleja por la diversidad de las cuestiones planteadas ante los tribunales, lo que exige la aplicación del principio de especialidad. Siendo una sola la jurisdicción ejercida por el Estado mediante jueces y tribunales, sin embargo, por razones de especialidad, se presenta en distintas manifestaciones, también llamadas clases de jurisdicciones, que aparecen ordenadas en dos grandes grupos. Jurisdicción ordinaria, civil, penal, contencioso, administrativa y social. Jurisdicción especial, militar. Civil, es la encargada de resolver los pleitos referentes a cuestiones entre particulares sobre derechos privados, tanto de carácter civil como mercantil. Penal, actúa para investigar y juzgar, haciendo ejecutar lo juzgado en materia de faltas penales y delitos. Contencioso administrativo, es la encarga de revisar los actos de la administración pública para lograr que se ajusten a derecho. Social, encargada de las cuestiones relativas a los contratos de trabajo y a la materia de seguridad social. 3,3. Órganos jurisdiccionales. La función y potestad jurisdiccional se ejercita en los distintos órdenes jurisdiccionales a través de ciertos órganos, llamados por eso órganos jurisdiccionales y denominados genéricamente tribunales. Su reglamentación jurídica se encuentra en Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985. Ley de Demarcación y Planta Judicial de 28 de diciembre de 1988. La Ley Orgánica de 28 de diciembre de 1988, de los juzgados de lo penal, y por qué se modifican diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Real Decreto por el que se acuerdan medidas para la efectividad de la planta judicial, de 3 de febrero de 1989. Cada uno de los órganos jurisdiccionales ejerce su potestad en un ámbito territorial determinado, dividiéndose territorialmente el Estado a efectos judiciales en municipios, partidos judiciales, provincia y comunidades autónomas. 3,4. Enumeración y composición de los órganos jurisdiccionales. El artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las modificaciones efectuadas por la Ley Orgánica de 1988 de 28 de diciembre,
señala que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes juzgados y tribunales. 3.4.1. Tribunal Supremo. Tiene su sede en Madrid y jurisdicción en toda España. Es el órgano superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materias de garantías constitucionales. Se integra por las siguientes salas: primera de lo civil, segunda de lo penal, tercera de lo contencioso administrativo, cuarto de lo social, quinta de lo militar. La sala de civil conocerá de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley. De las demandas por responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo por determinados cargos públicos: presidente del Gobierno, presidente del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo, defensor del pueblo. De las peticiones de ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, salvo que corresponda su conocimiento a otro tribunal. La Sala de lo Penal conocerá de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra determinados cargos públicos. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia. La Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en única instancia de los recursos contencioso-administrativos que se promuevan contra actos y disposiciones emanadas de los altos organismos de la nación. De los recursos de casación contra las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. De los recursos de casación contra las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. De los recursos de revisión que establezca la ley. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones del Tribunal de Cuentas. La Sala de lo Social conocerá de los recursos de casación y revisión, y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional. La Sala de lo Militar conocerá de las competencias que venía desempeñando en el orden jurisdiccional el Consejo Supremo de Justicia Militar, excluidos los propiamente administrativos que desarrollaba el citado órgano. 3.4.2. Audiencia Nacional. Tiene su sede en Madrid y jurisdicción en toda España, y está integrada por las siguientes salas. La Sala de lo Penal conocerá en única instancia del enjuiciamiento de las causas por los siguientes delitos. Delitos contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la nación y forma de gobierno. Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambio. Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas. Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales. Delitos cometidos fuera del territorio nacional. De los procedimientos penales iniciados en el extranjero y ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. De los procedimientos judiciales de extradición pasiva. De los recursos contra las sentencias y demás resoluciones de los juzgados centrales de instrucción. La Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en única instancia de los recursos contra las disposiciones y actos emanados de los ministros y de los secretarios de Estado. La Sala de lo Social conocerá en única instancia de los procesos de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una comunidad autónoma. De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efectos en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma. 3.4.3. Juzgado Central de lo Penal. La Ley Orgánica de 28 de diciembre de 1988 introduce un nuevo articulado, el artículo 89 bis, en el que se contiene su regulación. El mencionado artículo señala que, en la Villa de Madrid con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios juzgados centrales de lo penal, que conocerán, en los casos en que así lo establezca la ley, de las causas por los delitos a que se refiere el artículo 65, y los demás asuntos que señalen las leyes.
3.4.4. Juzgado Central de Instrucción. El artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por Ley Orgánica de 1988, señala que en la Villa de Madrid podrá haber uno o más juzgados centrales de instrucción con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los juzgados centrales de lo penal, y se tramitarán los expedientes de extradición pasiva, en los términos previstos en la ley. 3.4.5. Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. En Madrid, con jurisdicción en toda España, existirán juzgados centrales de lo contencioso administrativo, que conocerán en primera o única instancia de los recursos contencioso administrativos contra disposiciones o actos de autoridades, organismos y entidades públicas con competencia en territorio nacional. 3.4.6. Juzgado Central de Menores. Creados en la Lo 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y con sede en Madrid, y jurisdicción en toda España. 3.4.7. Tribunales Superiores de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de la CCAA tomará el nombre de cada una de ellas y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de aquellas. Está integrado por las siguientes salas. Sala de lo Civil y Penal. Conocerá como Sala de lo Civil. Del recurso de casación contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil, con sede en la CCAA. En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos, por altos cargos de la CCAA. De las cuestiones de competencia. Conocerá como Sala de lo Penal. Del conocimiento de las causas penales de altos cargos que los estatutos de autonomía reservan al conocimiento de los tribunales superiores de justicia. La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales. Sala de lo Contencioso Administrativo. Conocerá en única instancia. De los recursos contencioso administrativos contra actos y disposiciones de los órganos de la Administración del Estado no atribuidos a otros órganos. De los recursos contencioso administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas. De los recursos contra las disposiciones y actos de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. Del recurso contencioso electoral. Conocerá en segunda instancia. De los recursos contra resoluciones de los juzgados de lo contencioso administrativo. Sala de lo Social. La Sala de lo Social conocerá. En única instancia de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y empresarios. De los recursos contra resoluciones dictadas por los juzgados de lo social de las comunidades autónomas. De las cuestiones de competencia que se susciten entre los juzgados de lo social de las comunidades autónomas. 3.4.8. Audiencias provinciales. Tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre y extenderán su jurisdicción a toda ella. Podrán crearse secciones de la audiencia provincial fuera de la capital de la provincia, a la que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. Conocerán. De las causas por delito previstas en la ley. De los recursos contra resoluciones dictadas por los juzgados de instrucción. De los recursos contra resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia. De las cuestiones de competencia. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria. De los recursos contra resoluciones de los juzgados de menores. 3.4.9. Juzgados de primera instancia e instrucción. En cada partido habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción, con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán la denominación del municipio de su sede. Los juzgados de primera instancia conocerán en el orden civil. En primera instancia de los juicios. De los actos de jurisdicción voluntaria. De los recursos contra resoluciones de los juzgados de paz. De las cuestiones de competencia.
Los juzgados de instrucción conocerán en el orden penal de la instrucción de las causas cuyo enjuiciamiento corresponde a las audiencias, de la instrucción y fallo de las causas por delito o falta que se establezcan, de los recursos contra las resoluciones dictadas en juicio de faltas por los juzgados de paz, de los procedimientos de habeas corpus, de las cuestiones de competencias. 3 de abril de 10. Juzgados de lo penal. De nueva creación por la Ley Orgánica de 28 de diciembre de 1988, que introduce un nuevo artículo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 89 bis, con la regulación de los mencionados juzgados. En cada provincia y con sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo penal, cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la provincia. Los juzgados de lo penal tomarán su denominación de la población donde tenga su sede. Los juzgados de lo penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine. 3 de abril de 11. Juzgados de lo contencioso administrativo. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo contencioso administrativo. Cuando el volumen de los asuntos lo requieran, se podrán establecer uno o más juzgados de lo contencioso administrativo, en las poblaciones que por ley se determine. Tomarán la denominación del municipio de su sede, y extenderán su jurisdicción al partido correspondiente. También podrán crearse excepcionalmente estos juzgados que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma comunidad autónoma. Conocerán en primera o única instancia de los recursos contencioso, administrativos no atribuidos a otros órganos. 3 de abril de 12. Juzgados de lo social. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo social. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de la provincia, cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose el ámbito de su jurisdicción. Podrán estos juzgados excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma. Conocerán de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional laboral que no estén atribuidos a otros órganos de este. 3 de abril de 13. Juzgados de vigilancia penitenciaria. En cada provincia y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios juzgados de vigilancia penitenciaria. Podrán establecerse estos juzgados que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma. También podrán crearse estos órganos con jurisdicción inferior al territorio de una provincia. Tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, etc. 3 de abril de 14. Juzgados de menores. En cada provincia con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de menores. Podrán establecerse estos juzgados, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, cuya jurisdicción se extienda bien a un partido judicial determinado o agrupación de partidos, o bien a dos o más provincias de la comunidad autónoma. Le corresponde el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieran incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o falta, y aquellas otras que en relación con los menores de edad les atribuyan las leyes. 3 de abril de 15. Juzgados de violencia sobre la mujer. Creados por la LO 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, establece que en cada partido judicial habrá uno o más, con sede en la capital del partido judicial y jurisdicción en todo su territorio. 3 de abril de 16. Juzgados de paz. En cada municipio donde no exista juzgado de primera instancia e instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juzgado de paz. Tomarán el nombre del municipio en el que radiquen. Conocerán. En el orden civil, de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine. Cumplirá también funciones de registro civil y las demás que la ley determine.
En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la ley. Podrán intervenir en actuaciones penales de prevención, o por delegación y en aquellas otras que señalen las leyes. 3 de abril de 17. Fiscal General del Estado. Artículo 124. 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Organización judicial. Ámbito. Órgano. Salas. España. Tribunal Supremo. Civil. Penal. Contencioso administrativo. Social. Militar. Audiencia Nacional. Penal. Contencioso administrativo. Social. Juzgado Central de lo Penal. Juzgado Central de Instrucción. Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. Juzgado Central de Menores. CCAA. Tribunal Superior de Justicia. Civil Penal. Contencioso Administrativo. Social. Provincia. Audiencia Provincial no tiene salas sino secciones. Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Juzgado de lo Social. Juzgado de Menores. Juzgado de lo Penal. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Partido Judicial. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Municipio. Juez de Paz. 4. El Consejo General del Poder Judicial. 4,1. Planteamiento. La Constitución española es muy parca en cuanto a la regulación orgánica del Poder Judicial y de la Administración de Justicia en general. Se refiere únicamente al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA. En lo demás, la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales. Art. 122,1 CE. Precisamente, para dotar de contenido a este precepto constitucional se ha dictado la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial, en adelante CGPJ, es el órgano de gobierno autónomo del Poder Judicial, con competencia en todo el territorio nacional. Es por tanto el órgano de gobierno de todos los juzgados y tribunales que integran el Poder Judicial y, con subordinación a él, ejercen sus funciones las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, así como los demás órganos jurisdiccionales con atribuciones gubernativas en sus respectivos ámbitos orgánicos, presidentes de los tribunales y audiencias, jueces decanos, juntas de jueces y jueces. Como tal, es cometido principal del CGPJ velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que les son propias frente a todos, incluso frente a los órganos judiciales y los de gobierno del Poder Judicial. Por ello, si un juez o magistrado se considera inquietado o perturbado en su independencia, puede ponerlo en conocimiento del CGPJ, aunque ni este ni ningún otro órgano subordinado de gobierno del Poder Judicial pueden dictar instrucciones de carácter general o particular sobre la interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico que los jueces y magistrados lleven a cabo en el desempeño de sus competencias judiciales.
El CGPJ es un órgano constitucional que se sitúa en una posición institucional de paridad con los demás órganos constitucionales: Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, y que se encuentra investido de las garantías de superioridad e independencia características de estos en su orden respectivo, y por ello, está legitimado para plantear conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional frente a los demás órganos constitucionales en defensa de sus competencias. Ahora bien, el CGPJ, pese a ser el órgano de gobierno del Poder Judicial, no es un órgano jurisdiccional ni forma parte de este. El CGPJ no participa de la función judicial, constitucionalmente reservada a los juzgados y tribunales integrantes del Poder Judicial, siendo el Tribunal Supremo el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, con jurisdicción en toda España, y los correspondientes tribunales superiores de justicia, los órganos jurisdiccionales que culminan la organización judicial en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma. 4,2. Composición. El artículo 122,3 de la Constitución española establece la composición del Consejo General del Poder Judicial, desarrollada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por el presidente, que es a su vez presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y por 20 miembros, elegidos por un mandato de 5 años y llamados vocales, nombrados por el Rey o elegidos por las Cortes Generales, entre jueces y juristas de reconocida competencia. De estos, 12 son escogidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la Ley Orgánica, elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado, y 4 a propuesta del Congreso de los Diputados, y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por una mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio de su profesión. Cada una de las cámaras del Parlamento español elige, por mayoría de 3/5, a 6 miembros, vocales entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que serán propuestos para su nombramiento por el Rey de acuerdo con el siguiente procedimiento. A. Podrán ser propuestos los jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten servicios en los órganos técnicos del mismo. B. La propuesta será formulada al Rey por el Congreso de los Diputados y el Senado, correspondiendo a cada cámara proponer 6 vocales, por mayoría de 3/5 de sus respectivos miembros, entre los presentados a las cámaras por los jueces y magistrados conforme a lo previsto en el apartado siguiente señalado con la letra C. C. Los candidatos serán presentados, hasta un máximo del triple de los 12 puestos a proponer, por las asociaciones profesionales de jueces y magistrados o por un número de jueces y magistrados que represente, al menos, el 2% de todos los que se encuentren en servicio activo. La determinación del número máximo de candidatos que corresponde presentar a cada asociación y del número máximo de candidatos que pueden presentarse con las firmas de jueces y magistrados se ajustará a criterios estrictos de proporcionalidad, de acuerdo con las siguientes reglas. 1. Los 36 candidatos se distribuirán en proporción al número de afiliados de cada asociación y al número de no afiliados a asociación alguna, determinando este último el número máximo de candidatos que pueden ser presentados mediante firmas de otros jueces y magistrados no asociados. Todo ello, de acuerdo con los datos sobrantes en el registro constituido en el Consejo General del Poder Judicial, conforme a lo previsto en el artículo 401 de la presente Ley Orgánica, y sin que ningún juez o magistrado pueda avalar con su firma más de un candidato. 2. Cada Cámara del Parlamento elige, además, por mayoría de 3/5, 4 miembros vocales entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión, que no sean miembros del Consejo saliente ni presten servicios en los órganos técnicos del mismo. Composición Consejo General del Poder Judicial. 10 Congreso. 10 Senado. 6 jueces. 4 abogados.
6 jueces. 4 abogados. 12 jueces. 8 abogados. 20 total. 1 más presidente T Supremo. 20. 1. 20. 1. 21 miembros. 21 miembros. 21 miembros. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de antigüedad en su carrera o en el ejercicio de su profesión. Podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez para un nuevo mandato. La propuesta del Consejo General del Poder Judicial se adoptará por mayoría de 3/5 de sus miembros en la propia sesión constitutiva del mismo. El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial será propuesto por el Pleno de este entre sus vocales, por mayoría de 3/5 de sus componentes, y nombrado por el Rey. El vicepresidente sustituye al presidente en los supuestos previstos en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad del presidente, o por otro motivo legítimo. Por lo demás, el estatus de sus miembros es similar al de los jueces y magistrados, con sus mismas incompatibilidades. 4,3. Competencias. Sus competencias vienen fijadas en los artículos 558 y siguientes de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, que podemos estructurar en los siguientes grupos. A. Competencias en materia de nombramientos de altos cargos son: 1. Propuesta de nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. 2. Propuesta de nombramiento de 2 miembros del Tribunal Constitucional. 3. Será oído con carácter previo al nombramiento del Fiscal General del Estado. B. Competencias decisorias en materias propias del Poder Judicial. Se refieren fundamentalmente: 1. A la formación y perfeccionamiento, provisión de destino, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados. 2. Nombramiento mediante orden de los jueces y presentación a Real Decreto, refrendado por el Ministerio de Justicia, de los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, presidentes y magistrados. 3. Inspección de juzgados y tribunales. 4. Las relativas al Centro de Estudios Judiciales que la ley le atribuye. C. Competencias no decisorias en materias relacionadas con el Poder Judicial. Deberá informar los anteproyectos de leyes y disposiciones generales en relación con materias que afectan al Poder Judicial y a la Administración de Justicia. D. Competencias en el orden interno del Consejo. Le corresponden: el ejercicio de la potestad reglamentaria, la elaboración y aprobación del anteproyecto de su presupuesto, el nombramiento de su secretario general y personal dependiente del mismo, organización del CGPJ. 5. El Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, con sede en la Villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España, y ningún otro podrá tener el título de Supremo. El Tribunal Supremo se compondrá de su presidente, los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley para cada una de las salas, y en su caso secciones en que las mismas puedan articularse. El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes salas. Ordinarias. 1. Sala primera, de lo civil. 2. Sala segunda, de lo penal. 3. Sala tercera, de lo contencioso administrativo. 4. Sala cuarta, de lo social. 5. Sala quinta, de lo militar, que se regirá por su legislación específica y supletoriamente por la presente ley y por el ordenamiento común a las demás salas del Tribunal Supremo. Nota: la LO 4/2014 de 11 de julio, complementaria de la Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la LO 6/1985 de 1 de julio,
del Poder Judicial señala que las salas de lo civil y de lo penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, además de las atribuciones que la LOPJ les atribuye, conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el rey o reina que hubiere abdicado y su consorte. Especiales. 1. Tribunal de Conflictos de Jurisdicción art. 38. Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados o tribunales y la administración serán resueltos por un órgano colegiado, constituido por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 5 vocales, de los que 2 serán magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros 3 serán consejeros permanentes de Estado, actuando como secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo. El presidente tendrá siempre voto de calidad en caso de empate. 2. Sala de Conflictos de Jurisdicción art. 39. Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados o tribunales de cualquier orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria y los órganos judiciales militares serán resueltos por la Sala de Conflictos de Jurisdicción, compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, que la presidirá, 2 magistrados de la Sala del Tribunal Supremo del Orden Jurisdiccional en conflicto y 2 magistrados de la Sala de lo Militar, todos ellos designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Actuará como secretario de esta sala el de Gobierno del Tribunal Supremo. El presidente tendrá siempre voto de calidad en caso de empate. 3. Sala de Conflictos de Competencia art. 42 LOPJ. Los conflictos de competencia que puedan producirse entre juzgados o tribunales de distinto orden jurisdiccional, integrados en el Poder Judicial, se resolverán por una sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el presidente y compuesta por 2 magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto, que serán designados anualmente por la Sala de Gobierno. Actuará como secretario de esta sala especial el de Gobierno del Tribunal Supremo. 4. Sala especial conocerá art. 61 LOPJ. 1. Una sala formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá. 1. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho tribunal. 2. De los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los presidentes de sala, o de más de 2 magistrados de una sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda. 3. De las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los presidentes de sala o contra todos o la mayor parte de los magistrados de una sala de dicho tribunal, por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. 4. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de sala o contra los magistrados de una sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. 5. Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial, cuando éste se impute a una sala del Tribunal Supremo. 6. De los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de partidos políticos. 2. En las causas a que se refiere el número 4 del apartado anterior, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlos. 3. Una sección, formada por el presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso Administrativo y 5 magistrados de esta misma sala, que serán los 2 más antiguos y los 3 más modernos, conocerá del recurso de casación para la unificación de doctrina cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única instancia por secciones distintas de dicha sala. Al servicio del Tribunal Supremo, existirá un gabinete técnico, que asistirá a la presidencia y a sus diferentes salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboración de estudios e informes que se le soliciten.
También prestará apoyo a las salas especiales en el despacho de asuntos que les estén atribuidos. 2. El gabinete técnico estará integrado por un director y por miembros de la carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de letrados del gabinete técnico. 3. A los efectos anteriores, en el gabinete técnico existirán tantas áreas como órdenes jurisdiccionales. Dentro de cada área podrá existir una sección de admisión y otra sección de estudios e informes. En la sala quinta de lo militar, podrá haber un letrado del gabinete técnico. Los letrados prestarán sus servicios en las diferentes áreas atendiendo a su especialización profesional. Resolución y comentarios a preguntas. Aparecidas en pruebas oficiales. Según el artículo 124,4 de la Constitución española, el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey. A propuesta del Gobierno oído el Consejo General del Poder Judicial. B. A propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de 3/5. C. A propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. D. A propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Respuesta correcta A. Justificación. Artículo 124. 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 4. El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.